¿Estás cansado de que te vendan sin que escuchen tus necesidades? Estamos tan acostumbrados a llegar a un lugar que nos aborden con productos sin que el vendedor escuche nuestras necesidades. Quédate, el día de hoy platicaremos cómo vender a base de preguntas, los diferentes procesos de ventas que generan emociones, proceso y metas de venta, que conozcas a tu mercado e identifiques lo que vendes más allá de lo evidente. Empresario, aprende con nosotros a vender sin vender. Vendemos experiencias, no productos. Te invito a que te quedes a ver este episodio que estará muy interesante para ti y tus ingresos. Recuerda que preparación más acción hacen la diferencia. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio de nuestro podcast, este nuevo episodio en el que vamos a hablar ¿qué es eso de vender sin vender? Y para eso, como siempre, me acompañan la coach Carolina Candedo. Hola, mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes en este podcast de Disfrutando mi negocio. Y me acompaña también el coach Adolfo Siman. Gracias, encantado de estar aquí como siempre, esperando que sea de interés este tema que hemos preparado para ustedes. Bueno, pues para entrarle al tema, vamos a empezar a decir, si yo hiciera una encuesta y te preguntase a ti, que nos estás viendo, ¿te gusta que te vendan? Estoy seguro que en una gran mayoría me van a decir que no les gusta que les vendan. Y si les pregunto, ¿te gusta comprar? Todos me dirían, sí me gusta comprar. Entonces, si tenemos la lógica que a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, entonces, ¿por qué cuando voy a tu negocio me quieren vender? ¿Por qué? Porque creen que eso es lo que se requiere hacer, porque creemos que tenemos que empujar nuestro producto y convencer a otros de que compren lo que nosotros vendemos. Sin embargo, a nadie nos gusta que nos vendan. Y a mí se me ocurre un ejemplo muy clásico del retail. Tú puedes ir a una tienda departamental de la que tú quieras, y si te acercas a un rack donde hay ropa, en el momento en el que te acercas, se te acerca un dependiente y te dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y tú siempre contestas algo así como, no gracias, estoy mirando. Y si siempre decimos, no gracias, estoy mirando, pues no tiene sentido que me pregunten si me pueden ayudar en algo, porque cuando yo termino de ver la ropa y ya estoy listo ahora sí para preguntar y volteo, ya no hay un dependiente que me atienda, que esté conmigo. Entonces vamos a ver cómo en tu negocio estés en este momento dirigiendo tu proceso de ventas, que probablemente esté más enfocado a vender que a realmente ayudar profesionalmente a que tu cliente compre. Y para eso me gustaría pedirles sus inputs a Carolina y Adolfo. Caro, ¿tú qué puedes decirle a un empresario que cree que la labor de su negocio es estar tratando de empujar sus servicios y tratar de convencer a las personas de que les compren? Bueno, me encantó esta última definición que diste de vender, Sammy. Me voy a retomar a partir de ahí, que es que ayudamos profesionalmente a alguien a comprar, ¿no? Entonces, la palabra clave, si la vamos analizando palabra por palabra, es yo ayudo a alguien, ¿no? Ayudo a que tome una mejor decisión de compra, ayudo a orientarlo para ver cuál de toda la gama de productos que yo tengo es la que él verdaderamente necesita, ¿no? Porque a veces yo puedo llegar como, me voy a poner ahorita en el papel de un cliente, puedo llegar con una idea, pero si alguien me orienta en este proceso de ventas, pues a lo mejor resulta que eso no es lo que yo necesito, a lo mejor necesito otra cosa muy parecida a lo que yo traía en mente, pero si solamente llego a pedir A y me dan A y a lo mejor yo pedía, pero realmente requiero B, pues entonces nadie me está ayudando a decidir de una mejor manera o de una manera como más inteligente, ¿no? Si nos vamos a la segunda palabra, que es profesionalmente, pues yo tengo que ser alguien que verdaderamente se interese, genuinamente se interese por ese cliente, por ese prospecto, y que le ayude de manera profesional a decidir, detectando necesidades. Hay que tener un guión, hay que estar preparados. Tenemos como vendedoras ahora de este lado,
pues saber todos los beneficios que tiene mi producto o mi servicio, también cuáles son las desventajas que tiene, para que yo en esa orientación verdaderamente mi enfoque sea en ayudar a ese cliente, ¿no? Y la definición, la última es, pues a comprar, pues apoya esto que estás diciendo, de que a nadie le gusta que nos vendan, nos gusta comprar. ¿Y por qué nos gusta? Porque eso nos hace ver que yo elegí lo que quiero comprar. Cuando alguien me vende, y lo voy a poner así entre comillas, pues a veces puede ser por presión, o puede ser porque yo a lo mejor yo no sé decir que no, o porque a lo mejor me dicen, ay, eso está súper bien, y yo compro que está súper bien, y no está súper bien o no está adecuado para mí. Entonces, pues hay que tener, obviamente, sí, un proceso de ventas, pero yo les diría, nunca pierdan de vista esta definición de que es ayudarle profesionalmente a alguien a comprar. Muy bien. ¿Tú qué nos dirías, Adolfo, en tu experiencia, este tipo de negocios que te empujan el producto o el servicio que venden, y como prospecto no te sientes escuchado, te sientes que te quieren convencer? Así es. Y hasta te pones a la defensiva, obviamente. ¿Tú qué experiencia, qué le podrías decir a un empresario que tiene un proceso de ventas que probablemente sea así, de lo que ellos podrían llamar agresivo, pero realmente no está atendiendo a las necesidades de su clientela? Fíjate que vamos a obviar varias cosas. Vamos a obviar que si tú ya tienes un producto o un servicio de venta, tuviste que haber hecho un estudio de mercado para saber qué necesidad tiene tu mercado. Si una persona se acerca a comprarte, a pedir información, es porque tiene una necesidad. Y por ahí hemos escuchado, y varios autores lo dicen, que se vende con los oídos, no con la boca. Tienes que escuchar al cliente, porque sí está comprobado que un cliente, un comprador, compra por estímulo y compra por emoción, ya sea porque tiene un dolor, una necesidad, por estatus, o por conveniencia. Okay. Si ya entra en el ejemplo que pusiste de retail a la tienda, es porque ya tiene una necesidad. Y la tarea de un vendedor profesional, como lo decía Carito, es escuchar al cliente, qué lo motiva o qué lo llevó a entrar a la tienda. Si es que le duele algo o tiene una necesidad. Si requiere a lo mejor una silla, es porque la silla que tiene en su casa ya le está molestando. Si lo que quiere es comprar una silla por estatus, es que la silla que yo tengo en mi casa ya está muy vieja y voy a tener visita, entonces necesito una silla que se vea mejor. O por conveniencia, no, pues es que vi la oferta en el aparador de que las sillas están a mitad de precio y me las entregan ahorita, ¿no? Pero para saber qué motiva al cliente a comprar, ahora sí, necesitas escuchar. Y la mayoría de los vendedores, como tú lo dijiste, te van y te preguntan, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Y por lo común, en la mayoría de estos negocios que dices que presionan, el vendedor es el que más habla en la relación de negocio. Y el que debe de hablar mucho más es el comprador, ¿no? Totalmente. De hecho, existe la técnica QBS, que es Question Based Selling, es decir, vender a base de preguntas. En tu negocio no tienen que tener todas las respuestas para tus clientes, tienen que tener todas las preguntas, porque después de mis preguntas sale la información de mi prospecto, de qué necesita, de qué tamaño, con qué presupuesto, y entonces, como bien dijo Caro, puedes ir eligiendo dentro de la gama de productos o servicios que tienes cuál es el que es apropiado para la persona. Sin embargo, muchas personas que se dedican a la venta o que su negocio requiere vender para sobrevivir, no van con la agenda de su prospecto, van con su propia agenda. Híjole, es que tengo que pagar la renta y entonces pues te doy un descuento, pero cómprame. Y van resolviendo su problema, pero no el del cliente. Exactamente. Y esos clientes, yo pienso mucho en el que va en el coche y en un semáforo le vienen y le ofertan, no sé, de esas raquetas para matar moscos, por ejemplo, como algo que se me ocurrió. Y con que digas no, si la raqueta valía 200, cuando dices no, gracias, se la dejo en 150 o se la dejo en 100. Y evidentemente tú te das cuenta que los precios que te dan son un fraude, número uno. Eso. Número dos, el vendedor cree que voy a comprar por relación de precio. Y no hay nada que a tu negocio no le haga más daño que tus vendedores vendan por precio.
porque tu negocio va a dejar mucho dinero en la mesa por esos descuentos en nombre de vender, y a veces, que es nuestra experiencia como coaches, ese negocio muele agua, porque vende y vende y vende y vende, pero cuando vas a los números no dejó utilidad. En primera, porque sabemos que muchos empresarios no saben costear correctamente sus productos. De entrada, sí. Y otro, porque creen que el asunto es el precio. En los talleres de ventas que impartimos, nosotros le decimos a la persona, a ver, tú tienes el coche más barato del mercado y prácticamente nadie te dice que tiene el coche más barato. Y no se dan cuenta que ellos no compraron el coche por barato. Primero lo compraron por las características y, como decías, Caro, esos beneficios que tiene para mí. Entonces yo ya quiero el coche y ahora sí voy a ver dentro de los que me ofrecen los beneficios que estoy buscando. Ahora sí voy a ver mi presupuesto. Pero cuando mi negocio compite solamente por el precio para poder vender, entonces yo no tengo realmente vendedores, porque vender barato cualquiera vende. Despachadores tienes. Despachadores. Tomadores de pedido. Levantapedidos les dicen en las fábricas. Y entonces se vuelve en un proceso donde cuando yo intento vender, mi prospecto levanta la mano y se cuida de mis formas de vender con pretextos, objeciones, etcétera. Desde el, sí, nomás voy al cajero y regreso, que sabes que es, ya no vengo, etcétera. Entonces, tú dijiste algo muy valioso, Adolfo. La venta se da por emoción. 80% de nuestra toma de decisiones para comprar es emoción. Entonces, por supuesto, tu negocio tiene que tener un proceso de ventas que genere emociones. Pueden ser positivas, negativas, las que requiera cada proceso de ventas. Pero un buen vendedor en tu negocio debería ser un buen causador de emociones en tus prospectos, y entonces tus prospectos con esa energía te comprarán. Y es muy distinto, y regreso ahora sí al coche. Si mañana me paro en el mismo semáforo y ya ahí viene el de las... me puede insistir, y como bien dices, a veces compramos porque, bueno, ¿cómo insiste? Toma, está bien ya. Pero al otro día que vienes, ya lo vas viendo y ya levantaste tu ventana y agarras tu celular y te haces menso y no quieres tener contacto visual con la persona porque te quiere convencer. Lo mismo pasa en muchos negocios. Vienen, te compran una vez y no te vuelven a comprar nunca más. Y un negocio, para sobrevivir hoy en ventas, tiene que saber retener al cliente. Y entonces hay factores que hacen que, si tu negocio no los tiene, los puedas implementar para que generes retención. Y eso nos lleva a empezar a revisar el proceso de ventas de cada quien. ¿Tú cómo podrías ayudarle, Caro, a un empresario a que comprenda por qué es necesario que plasme en el papel su proceso de ventas, para que entienda cada etapa y sepa dónde está fallando para poner soluciones? ¿Qué le podrías tú comentar? Pues de entrada yo diría que lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede mejorar, ¿no? Entonces, si hoy lo hago de la manera A, mañana viene un cliente y lo hago de la manera B, y luego llega otro y lo hace de la manera C, pues de entrada ahí ya tenemos mucha variabilidad. Y si además tenemos varios vendedores dentro de nuestro equipo, pues ya tenemos todavía muchísimo más variabilidad, ¿no? Entonces, el tener un proceso de ventas, primero nos permite saber en dónde estamos. Voy a abrir un paréntesis aquí. Si yo ya sé que primero hago preguntas y luego el cliente me empieza a narrar cierta historia de acuerdo a lo que yo pregunté, pero al final no cierro nada, ahí tengo yo una tasa de conversión. Pero si yo no tengo el proceso de ventas consistente, pues yo no sé qué está afectando mi tasa de conversión. Entonces yo les diría, primero, te da consistencia en la venta, ¿sale? A lo mejor no es la mejor consistencia, pero te da por lo menos, no le mete variabilidad. Ya una vez que tenemos un proceso de ventas consistente, ahora sí yo ya puedo ver en dónde tengo mis tasas de conversión, o dónde es donde más drásticamente se me baja la tasa de conversión, y puedo hacer mejoras. Incluso me permite ver si, por ejemplo, tú vendes a mí, o sea, Adolfo vende y yo vendo, a lo mejor tú eres muy bueno cerrando, pero a lo mejor yo soy muy buena prospectando, y a lo mejor Adolfo es muy bueno calificando a los prospectos. Pero si yo no tengo eso, ¿cómo voy a saber que tú eres el bueno en una cosa, Adolfo es bueno en otra cosa y yo soy buena en otra? Entonces, si tú eres bueno en una cosa, pues yo aprendo de ti. Pero si Adolfo es bueno en otra cosa, yo aprendo de Adolfo. Y si yo soy buena en otra cosa, ustedes aprenden de mí. Claro. Y la única manera de poder saber eso es teniendo un proceso de ventas súper consistente,
que todos lo hagamos de la misma manera y que Ujú. tengamos indicadores en cada paso del proceso. Claro, Para para que que la medición ajá. tenga sentido, ¿no? Y No que es que podemos corregir y lo que mido no. hoy, pero lo hice así, mañana lo mido, pero lo hice así, pues no tiene consistencia. Exacto. Muy bien. ¿Tú qué le dirías, Adolfo, para reforzar en nuestros amigos que nos ven? Si quieren ellos mejorar su proceso de ventas y ya lo plasmaron, ¿ahora qué? Pues fíjate que retomando un poco lo que dice Caro, para mí aparte de controlar a partir de un proceso de ventas, es darle dirección a la estrategia de ventas de tu empresa, Claro. ¿no? Y nos topamos muchas veces como coaches con muchos empresarios que no tienen ni siquiera una meta de ventas. Ajá. Para O que la empezar. meta de ventas está por debajo de su punto de equilibrio. Ujú. O que la meta de ventas es ni siquiera reexpresada, es una meta que han tenido por varios años y que siguen repitiendo. Ujú. Entonces lo primero que deben de hacer es definir una meta de ventas creíble, Ujú. realizable y ambiciosa, ¿no? Ujú. En segundo término, un proceso de ventas es una inversión, ya sea de tiempo o ya sea de recursos económicos. ¿Por qué? Porque requiere una capacitación completa al personal de venta, Ujú. de cómo se hacen las cosas en tu empresa a la hora de vender. Y nos retomamos a algo que dijimos en podcast pasados, que era el depender de una sola persona, ¿no? Ujú. El depender del vendedor estrella, ¿no? Que generalmente es el dueño. Exacto, aparte, ¿no? Pero ponle en este caso que no fuera el dueño, es al que le cumplen todos los caprichos. No se vaya a enojar Benito, que es el mejor de ventas, y se nos va, ¿qué hacemos? Ajá. Entonces, teniendo un buen proceso de ventas, bien detallado, porque al final un proceso de ventas es un manual de operación de ventas, Ujú. ¿ok? Con eso vas a hacer que la gente no sea totalmente indispensable en tu negocio, ¿no? Ujú. Y te va a dar los indicadores para poder evaluar a cada uno de tus vendedores. Y también, regularmente, estas empresas que tienen una fuerza de ventas muy, muy grande, pagan sus salarios en base a comisiones. Sin un buen proceso de ventas y buenos indicadores, no sabes cómo pagar a esos vendedores, ¿no? Y entonces vuelve que la parte fija es mucho más que la parte variable, cuando la parte variable debe ser muchísimo más que una parte fija para un vendedor, ¿no? Ujú. Claro. El vendedor debe de tener hambre, y lo que va a dar el proceso de ventas es que tenga esa hambre de superar sus propios indicadores y sus propios números. Fíjate que si yo me pongo como abogado del diablo y me pongo en los zapatos de quienes nos están viendo, muchos empresarios, para empezar, ellos son el mejor vendedor de su empresa. Y traen a alguien para vender y es, pues ponte a vender. No, espérate. Enséñame lo que tú sabes cómo se vende. Vuélvelo un Manual. un proceso visual que todos podamos leer en la misma página para que yo entienda las etapas. Entréname, pero enséñame, porque al medirme vas a estar midiendo cómo mi proceso es bueno o malo para saber en qué necesito yo que me entrenes. Y como tú bien dijiste, yo lo quiero reexpresar para que lo entienda bien en nuestro público. A lo que Adolfo se refiere, cuando tú estás haciendo mediciones y estás viendo qué sirve, qué no sirve, las mediciones como tal no sirven, pero si tú mides todos los días y vas viendo las tendencias, empiezas a ver si funciona o no funciona, como tú lo dices, con un guión que tú usas, o vemos el guión que usa Caro y medimos cuál le produce mejor tasa de conversión de un proceso al otro, de cliente de prospecto a cita, o de cita a cliente, o como quiera que sea el proceso de cada quien. Tenemos que empezar a medir. Sin embargo, muchos empresarios creen que si ellos ponen su proceso de venta sobre el papel, creen que alguien se los vaya a robar. Y nunca han vuelto a su negocio el dueño del proceso, porque nunca lo han plasmado en el papel y luego enseñado a todos cuáles son las etapas y qué se hace a cada etapa, porque cada industria tiene sus propios bemoles en cada etapa del proceso. Entonces sí podemos ver
si mi problema está en generar prospectos o en cerrar citas o en cerrar al cliente en las citas o la postventa o lo que ¿O en sea. dónde? Uh-huh. Siempre decimos que un negocio es un ejercicio de números, pero los primeros que son reacios a quererlo medir son los empresarios porque no saben cómo y no preguntan cómo a quienes podemos ayudarles porque tampoco saben invertir en esa parte. Y a lo que Adolfo ahí se refería es que tú no puedes dejar a tu negocio dependiendo de personas. Depende del sistema que le enseñas a todos los que vienen y venden como tu empresa vende. Y ahí quisiera hacer un paréntesis, y es un caso que me tocó. Yo no tengo proceso de ventas, me dijo un empresario, porque yo invertí en un CRM súper poderoso que me costó miles de dólares. Un CRM, señores, se alimenta de un proceso de ventas. Que es un hard system. Exactamente. El otro es un soft system, es un software. Exactamente. Al CRM famoso que te puede costar desde cientos de dólares hasta millones de dólares, le tienes que meter un proceso de ventas tuyo. Ajá. Que lo administre. Si no, no va a servir de nada. Claro. Tu bendito CRM, ¿no? ¿Y cuántos empresarios has oído que dicen, sistema, sí tengo el CRM? No, el CRM es el sistema que controla sistemas. ¿Dónde está tu sistema que el CRM va a controlar dentro de tu proceso de venta? Exactamente. Y otros empresarios de la muy vieja escuela piensan que ese trabajo que tiene que hacer el vendedor de arrastrar los números y sus resultados de venta son una pérdida de tiempo. No, a mi vendedor no lo molestes en hacer sus números. Que los haga la secretaria. Porque mi vendedor lo que tiene es que estar vendiendo. A ciegas, sin control, no dando resultados. Es una falacia. Y sí, y ahí empieza el problema, en que los dueños no lo entienden y creen que es una pérdida de tiempo. A mí me ha tocado en nuestro programa de formación de vendedores de efectividad comercial, y sobre todo en áreas de seguros, por ejemplo, en empresas que cumplen por el trimestre, para la meta, para el bono, para todo eso. Llegan los últimos días del mes o del trimestre y es, no, ahorita no les quites tiempo porque están vendiendo. A ver, si tú le quitas una hora que va a mejorar las otras 39 horas de su semana, precisamente por eso tus equipos no venden, porque tu forma de gestionarlos crees que con la prisa van a vender mejor en vez de vender inteligentemente, ¿no? De utilizar los recursos de mi empresa, de cacarear lo que mi empresa ya hace bien, en vez de solamente andar ofreciendo productos, ¿no? Pero es que a veces como vendedores, a mí ahorita que los estoy escuchando, también tenemos que ser estratégicos, ¿no? Claro. Entonces, yo como vendedor, está bien que venda, ¿no? Y sobre todo en muchas empresas al final del mes se ponen a correr, ¿no? Porque no hubo una buena planeación de ventas o porque no hubo una estrategia de ventas, como dice Adolfo, ¿no? Pero si además yo no le dedico una hora todos los días, yo como vendedor, sin que la empresa me lo pida, yo como vendedor, a sentarme a ver mis números, para ver qué puedo corregir, si quedan 3 días en los últimos 3 días, si quedan 4, pues en los últimos 4, en vez de ponerme a vender como loco, yo les digo como elefante en cristalería, ¿no? Me pongo a correr, a vender, pero sin estrategia, sin orden, sin sentarme a ver de todo lo que he hecho, qué sí me está funcionando, y de todo lo que he hecho, no me está funcionando, y qué sí me funcionó, pero que debería mejorar. Y como no hacemos ese análisis nosotros como vendedores, independientemente que lo ideal sería que como empresa tuviéramos todos un estándar de cómo deberíamos de analizar nuestros números. Pero en muchas empresas, cuando nos ponen los equipos de ventas, yo les digo, es que tú no tienes que esperarte a que el dueño venga y te diga, necesito estos indicadores. Tú como vendedor, haz un análisis de qué estoy fallando para que lo corrijas, y entonces yo una vez que identifiques qué debes de corregir, pues ahora sí voy, a lo mejor me siento con los otros vendedores a compartirles los aprendizajes. Pero en ese de me lo van a robar, me van a copiar, yo digo, bendito Dios, qué bueno que nos lo copien, ¿no? Sí, qué bueno, que es bueno. Quiere decir que es bueno, ¿no? Quiere decir que tu proceso está funcionando, y qué bueno que alguien le estás enseñando a lo que tú te está funcionando y lo puede replicar. Así y eso es lo es. que queremos, que los equipos de ventas pueden replicar los procesos que ya saben que les están funcionando, que les están dando resultados. Ojo, eso no significa que los procesos no sean mejorables, pero pues tenemos que saber de dónde estamos partiendo, porque si no sé ni siquiera de dónde,
pues qué corrijo, qué cambio, qué me pongo a correr como loco. O y qué nada. estrategia implemento en Exacto. esta o en esta o en esta área si no tengo Si no números. tengo números. Pero fíjate que el problema está en muchos empresarios no saben medir porque la escuela nos dejó así. Yo le llamo el síndrome de las calificaciones. Y es donde la persona confunde su valía personal con sus resultados. Cree que vale si tuvo buen resultado y que no vale y se van para abajo. Entonces, esto hace que muchos empresarios por eso crean que medir no tiene sentido. Porque lo medir relacionan. y que me salga mal y se Relacionan empiezan la a valía. latiguear. Y esto es el peor veneno para un vendedor porque ya no prospecta y ya no hace lo que tiene que hacer. Porque no está... Ventas implica fallar en una gran proporción. Digo, yo tengo 10 prospectos, a lo mejor fallo en 8, pero en 2 que sí vendo, esa es mi venta con la que me voy a mi casa, ¿no? Pero si no tengo ese número, cuando voy en la llamada 8 ya me desanimé. Exacto, y no existe, no, a mí nomás dame los 2 que compran y quítame los 2, eso no existe, porque estás como vendedor levantando piedras hasta que encuentras tesoro o no con cada cliente. Pero si ya hice mi proceso de ventas, ya puedo ver en qué etapa está débil cada uno de mis vendedores, como Adolfo decía, para medirlos a cada uno y saber en qué lo entreno a ese en específico. Pero lo que tiene que saber un empresario es que algo cambió. A lo mejor tu empresario, si ya tienes un rato en el mercado, tú habrás aprendido, voy a decirlo a la forma antigua, que era tratar de ir a empujar el producto y venderlo. Sin embargo, si las ventas dependieran de los vendedores, todos los meses romperíamos récords de ventas, todos los meses. Entonces no dependen de los vendedores, dependen de los compradores. En la medida en que mis vendedores tienen herramientas para ir a buscar en el mercado a los que ya quieren y no ir a convencer a los que no quieren, que es lo que muchos creen que se trata de la venta, y por eso hay mucha rotación en los equipos de venta. Porque los vendedores creen que se trata, bajo la premisa nefasta de México, que yo así le llamo, es échale ganas. No, en ventas no le eches ganas. En ventas, primero, haz un estudio de mercado, entiende quién es tu mercado meta, qué quiere de ti, y si tú se los proporcionas, ellos ya lo quieren. Pero tienes que saber qué busca el mercado. Estamos en un mercado de compradores, no de vendedores. Y el vendedor cree que tiene que ver con él. Entonces, si voy y le toco la puerta a alguien y lo prospecto y me dice, no, gracias, por la razón que sea, no tiene dinero, no tiene presupuesto, él no toma la decisión, la empresa está por quebrar, yo qué sé, muchas razones, pero los vendedores se lo toman como qué malo fui, no le pude vender, como creyendo que eso tiene que ver. Y eso es el mayor rotador de vendedores que conocemos. Entonces, al respecto de que un empresario esté obligado a hacer estudios de mercado, a conocer qué quiere su cliente promedio, porque también no miden tampoco las tasas, no nomás las tasas de conversión, tampoco no miden el ticket promedio que se vende, porque hay veces venden a muchos, pero le venden muy poquito chiquito. y entonces la venta nunca llega. Y el empresario nunca pone su atención en un proceso de ventas en cómo lograr un ticket mayor de ventas y no pone estrategias para lograrlo. Por lo tanto, sus vendedores están como yo digo, como bocho en primera, ¿no? El motor va a 5,000 revoluciones, pero las llantas van a 20 kilómetros por hora y no dan más hasta que no cambies a segunda. Entonces, si ustedes pudieran compartirle a los que nos observan o nos ven, ¿qué es aquello que debo yo de buscar para entender qué quiere el mercado de lo que yo ya ofrezco, para encontrar a los que, voy a decirlo así, a los que ya matan por lo que yo tengo en los estantes de mi negocio? ¿Cómo podríamos orientar a un empresario a saber encontrar su mercado meta? Si te está gustando esta información, te invitamos al siguiente capítulo donde continuaremos esta charla para que tú sepas cómo llevar esto a tu negocio. Vender sin vender. Quédate con nosotros. No faltes.